Distintas formas de decidir qué tipo de obras ejecutar o servicios ampliar en una comunidad. Hasta ahora, normalmente, lo que hace el Departamento Ejecutivo, en base a todas las demandas que se van generando, se determinan prioridades dentro de un plan general y se van ejecutando obras con recursos de distintas índoles. Algunos son de libre disponibilidad y otros son afectados. En este caso, el origen de los recursos en discusión es el producido por las canteras, es decir, el derecho de explotación de canteras que pagan los contribuyentes que sacan arcillas de Barker y de López, generan un fondo, y ese es el fondo en cuestión. El 50% de ese fondo está destinado a la afectación al presupuesto participativo. De la experiencia de la primera asamblea, la gente en la segunda asamblea presentó una serie de proyectos, 14 proyectos presentó concretamente, expresando distintas visiones de las necesidades de la comunidad de Barker y Villa Cacique. En la tercera asamblea se presentó la devolución que hace el Departamento Ejecutivo después de un trabajo muy intenso que se realiza entre el municipio y los autores de cada uno de los proyectos. La comunidad designó un delegado, representante, pero de todas maneras nosotros también trabajamos con los autores directamente de esos proyectos, en algún caso unificando algunos de esos proyectos por alguna afinidad que tenían, en otros casos separándolo, y de esa manera se presentaron definitivamente en la tercera asamblea, que se realizó de manera virtual, 11 proyectos. Lo que sucede es que esos 11 proyectos, si los totalizamos, rondan los 139 millones de pesos. Entonces es necesario votar algunos de esos proyectos porque el monto total a afectar al presupuesto participativo actualizado por intereses es de 42.158.000 pesos. Con lo cual, al ser menor que el total de los proyectos, tienen que elegir los mismos ciudadanos qué proyectos se pueden generar con esos recursos disponibles. Así que entre estos 11 proyectos, el día de mañana, durante todo el día, hay establecido 2 puntos. Primero va a comenzar la votación en Villa Cacique, en el edificio que tenemos destinado a turismo nosotros en la villa. Vamos a estar de 9 a 13 horas con una urna. Va a haber representantes de los 2 bloques, 2 representantes por cada bloque de concejales. Va a haber gente del Departamento Ejecutivo y va a estar el delegado sentado al lado de la urna, donde va a ir recepcionando a todos los vecinos que participaron al menos una vez en esas asambleas. Después nos vamos a Barker, desde las 14 a las 18 horas vamos a estar en el Centro Cultural Timoteo Contreras, en Barker, y al finalizar, después de las 18 horas, empieza el recuento de votos. La idea es que mañana mismo se haga el recuento y se determine, en base a lo establecido en el reglamento, cuáles son los proyectos ganadores y los que después tenemos que ejecutar con esos recursos desde el municipio. En este caso, solamente se van a votar las propuestas que alcancen a ejecutarse con el presupuesto asignado de 42 millones de pesos y el resto se termina el proceso, queda sin efecto. El año que viene, cuando se vuelva a realizar el presupuesto participativo, puede pasar que la gente vuelva a presentar el mismo proyecto. Entonces se pone a discusión nuevamente si es que la gente lo pide. Es decir, si existen personas que vuelvan a presentar el mismo proyecto, vuelve a ser tenido en cuenta para la edición siguiente. Pero en esta edición no se genera ningún compromiso para los proyectos que no son votados o que no lograron tener mayoría. Hay un proceso de votación que es importante, donde se permite a cada ciudadano votar 3 opciones. Una primera, una segunda y una tercera opción. Y tiene un puntaje ponderado. Es decir, la opción que elegís primero vale 3 puntos. La opción que elegís segundo vale 2 puntos. Y la tercera opción vale 1 punto. De esa manera se ponderan la importancia que le da a cada uno de los proyectos. La que tenga mayor puntaje es la que va a ganar. Se va a considerar ese presupuesto como tope. La primera opción se elige ganadora. La segunda, si alcanza ese presupuesto, también es la designada. Pero si no alcanza, se saltea a la tercera opción, de tal manera que se alcancen a hacer con el tope del presupuesto. Ninguna puede quedar
parcialmente ejecutada con este presupuesto participativo. Si fuese segunda y no entra, obviamente quiere decir que hay un interés muy importante por parte de la comunidad por ese proyecto, con lo cual seguramente en la edición del año que viene vuelva a ser presentada. Va a ser válida si es presentada por la gente. Esto es una experiencia, como te decía, muy novedosa. Hay todo un trabajo tanto de la comunidad como del mismo departamento ejecutivo, que tenemos que encontrar el diálogo, equilibrando los distintos puntos de vista, las distintas visiones, alentando a la participación de los ciudadanos en este tipo de experiencias. Nuestra intención esto que vino sea para que se quede, con cada vez mayor participación por parte de la gente. Tenemos el desafío de demostrar con mucho detalle cada uno de los pasos que vamos dando, porque si bien el municipio siempre es transparente, en esto queremos transmitir la confianza de que se está haciendo tal cual la intención y tal cual lo que fuimos comprometiendo en cada paso. Hay que ser muy cuidadosos con eso, porque hay que ser muy claros en cómo transmitir esa información. Es decir, es la primera experiencia, la pandemia fue un contexto que incluso hizo que se retrasara la participación de la gente en el año anterior, porque lo suspendimos por la pandemia, recién se implementó este año. Atravesamos las instancias propias de la pandemia y bueno, y la votación también se va a realizar en un contexto de pandemia donde el protocolo va a ser muy cuidado, justamente de distanciamiento, uso de barbijo, uso de alcohol en gel, un control de temperatura a las personas que van ingresando. Así que bueno, de esta manera estamos desarrollando esta experiencia muy conformes con todo el proceso. Hubo mucho trabajo por parte de la gente del área de planeamiento, que está a cargo Ana Julia Velocho, con sus personas que lo fueron asistiendo a lo largo del proceso, como Marilia Rillaga, y todas las áreas relacionadas, vinculadas directamente con el tipo de proyecto que se presentaron. En algún caso tiene que ver con el personal de salud, con el área de salud, en otros tiene que ver con la gente de la Agencia de Desarrollo Productivo y otras con el área de obras públicas, justamente porque hay mucho plano, mucho cálculo, mucho proyecto y cómputos del área de Hacienda para poder evaluar los costos de cada proyecto. Así que una experiencia que integra distintos actores dentro del municipio y de la comunidad.